Ahora sí, con muy buenas noticias. Dele, don Arnold. En el quinto anuncio nos vamos a referir a los resultados de la visita de la misión del Fondo Monetario Internacional al país y, por supuesto, la mejora en la calificación. El señor Nogui Acosta, ministro de Hacienda, y el presidente nos explica. Bienvenido, don Nogui. Vea, estos son dos noticiones que la gente que no esté metida en el mundo de las finanzas tal vez no entienda, pero son dos home runs a los que les gusta el béisbol. Uno, acuérdense que este gobierno recibió la deuda pública de este país en niveles y condiciones que hacían que mucha gente pensara que eran impagables, ¿verdad? Y que calificaran los bonos de Costa Rica como basura, 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 de lo peor. Ya no, porque tenemos capitanes y tenemos gente que está arreglando las cosas como Dios manda. Recibimos el país con un convenio de Fondo Monetario que la gente decía jamás lo van a poder cumplir. Y nos grabamos con 10 corridos, o nos estamos grabando. Llevamos 10 corridos, nos falta un examen en marzo. Sí, ¿verdad? señor. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Vean, y se los voy a poner así. Cuando la macroeconomía se desmorona, usted ve lo que pasa en Venezuela. La gente tiene que empezar a salir porque se le erosiona el salario con la inflación, ya no hay reservas monetarias internacionales para importar comida, agroquímicos, etcétera, y hay un ciclo perverso de destrucción de riqueza y de creación de sufrimiento. Cuando la macroeconomía está bien, así como lo hemos visto, el desempleo cae del 16.6 que llegó en algún momento o más, Sí, señor. al 8 y pico, la mitad. 8.8. La inflación cae a territorio negativo, la inversión extranjera viene, el tipo de cambio más bien se nos aprecia. Hay gente que dice un poquillo más de la cuenta, pero es señal de confianza. Acumulamos reservas monetarias internacionales a niveles récord, 11,000 y pico de millones. Nunca habíamos tenido, ticos, tanta platica de reservas monetarias internacionales guardadas en el Banco Central, etcétera, etcétera, etcétera. Las noticias son buenísimas. Pero ahora sí, cuéntenle la parte esta de Standard & Poor's, y que esa es una de las 3 calificadoras grandes del mundo. Adelante, ¿no? Sí, tal vez aquí hay que retomar un poco lo que acaba de decir el señor presidente en relación con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Aclarar algo que es bien importante y que tal vez sí quisiera yo recalcar, don Rodrigo. Sí, cuando recibimos el gobierno, parte del acuerdo era pasar impuestos. Y eso nos iba a generar una recaudación adicional de 0.75 del PIB. O sea, el gobierno anterior se comprometió a levantar impuestos. Y nosotros no aprobamos ninguno. Y digo esto, no aprobamos porque no hicimos el esfuerzo entendiendo la dinámica del país. A pesar de eso, las metas se mantuvieron, precisamente para decir cuál era la meta para este año. Es de 1.3% del PIB y tenemos un superávit primario de 1.7. O sea, estamos bastante por encima de la meta con el fondo. Adicionalmente a eso, hemos venido reduciendo el endeudamiento. Nosotros esperamos llegar al final del año con un 62% y comprometernos con los costarricenses para que en el 2025 estemos por debajo del 60%. ¡Qué belleza! Esa valoración la hace muy bien el fondo. No solamente entiende que hemos hecho un esfuerzo importante, sino que también entiende a lo que nos estamos enfrentando. Y ese es tal vez el principal riesgo, señor presidente. Si nosotros seguimos aprobando leyes que vienen generando exoneraciones... Nosotros es mucha gente, don Nogui. Bueno, hasta donde yo sé, nosotros no hemos aprobado ninguna tal ley. Ni siquiera podemos aprobar leyes. ¿A quién se refiere? La Asamblea Legislativa ha estado en un proceso un poco complicado desde el punto de vista de poner en riesgo esto. Pero no solamente es el tema con el fondo, como bien lo dijo usted, en marzo del 2024 vamos a tener una valoración y veremos a ver cómo vamos a concluirlo. Es que cuando nos autorizaron a ir al mercado internacional para colocar eurobonos, también nos pusieron unas metas y esas son las que están en riesgo hoy. Entonces, o sea, ellos mismos están impidiéndonos llegar a las metas que ellos mismos nos pusieron.
Si seguimos por este camino vamos a tomar un riesgo muy grande. Y esa es tal vez la principal preocupación. Pero hablemos de las cosas buenas, y es lo que usted acaba de señalar. En este gobierno, la calificadora de Fitch nos aumentó 2 escalones. Standard & Poor's en el primer semestre nos aumentó 1 escalón. Esta semana nos aumentó otro escalón. Eso no tiene precedente. Mire, que en el mismo año nos den 2 aumentos de nota, es difícil. Yo no me acuerdo de algún país, pero bueno. Mire, me di a la tarea de investigar. Desde Chile en el 2013 no ocurría. A ningún país, desde hace más de 10 años, le subían 2 veces la calificación en un año. Y eso es un premio por el esfuerzo que está haciendo el gobierno. Y tener claridad de que en esto, señor presidente, el liderazgo suyo, el compromiso del gobierno, de los ministros, da frutos. Y yo creo que los costarricenses tienen que sentirse orgullosos del esfuerzo que estamos haciendo todos. Muchas gracias, don Nogui, lo felicito, pero yo quiero, quédese. A mí me dicen, no, a mí no me dicen, hay gente que dice que yo soy bravo y que ataco y que aquel martes, que yo llamaré el martes negro el resto de mi vida, mientras Dios me brinde la capacidad de respirar, un martes negro en la historia del país por aquel resello de la lista de la ley que nos iba a sacar y no nos sacó de la lista negra todavía, cuando dije que los 37 más 1 no le habían hecho ningún favor a la patria. Eso lo dijo Rodrigo Chávez. Van a decir, bueno, rival político, la Asamblea lo ve como rival político. El Fondo Monetario, en su reporte, escribió algo que yo creo que yo se los tengo que leer a ustedes por transparencia, para que vean que esas cosas que yo a veces digo no son por capricho y ni por mala crianza. El Fondo Monetario no es una institución que tenga una reputación de preocuparse mucho por los pobres, por la desigualdad del ingreso, por la progresividad del sistema tributario. Ellos tenían una fama de que lo que hay que hacer es pagar. Pero vean lo que dice el Fondo Monetario Internacional, que es gente de sangre fría y corazón un poquito duro en general. Son economistas de esos así duros, ¿no? Dice el Fondo Monetario Internacional, literalmente, la lamentable aprobación de leyes como la de 10.381, la ley para excluir a Costa Rica de la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea, y la ley 10.390, ley de reforma del marchamo, erosionarán, es decir, van a deteriorar los ingresos y disminuirán la progresividad, la equidad y la eficiencia del sistema tributario de Costa Rica. Un país que aborrece la inigualdad, la desigualdad, la inequidad a la que nos trajeron los últimos 40 años de políticas públicas, que hablamos en la campaña, que hablamos en los espacios públicos de la desigualdad, que hablamos de la falta de eficiencia del sistema tributario, de la evasión, la elusión, de la falta de progresividad de nuestros impuestos, que nos convertimos de una de las sociedades más igualitarias de América Latina a una de las más desiguales. Y lo dice el Fondo Monetario Internacional, lo voy a leer rapidito otra vez. La lamentable aprobación de leyes como la 10.381 y la 10.390 erosionarán los ingresos y disminuirán la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario. Señoras y señores diputados, ahí está la evidencia del pueblo de Costa Rica de por qué yo ese día manifesté tanto dolor por lo que hicieron con ese resello para beneficiar a ustedes saben quién, especialmente a los banqueros privados de este país. Ahí están las noticias. Nos sube la calificación Fitch, Standard & Poor's, el Fondo Monetario nos dice van con 10 corrido y lamentablemente lo que me hubiera fascinado decirles me equivoqué, lo confirma la misión del Fondo Monetario Internacional. Lo felicito, don Nogui, no me afloje. Muchas gracias, presidente. Vamos.
para Un eso. abrazo.